Hola gente creativa, bienvenidos a este tutorial. En este video aprenderás a crear un texto con doble contorno en Canva de manera rápida y sencilla, así que quédate hasta el final. ¿Están listos? ¡Comencemos! Primero, cambiamos el color de fondo de la página a negro. Después vamos a texto. Agregar un título. Y escribimos el texto deseado. Cambiamos el tipo de fuente. En este caso usaré magnetón. Cambiamos su tamaño. Y la centramos en la página. Lo siguiente será ir a Efectos. Y en estilo elegimos contorno. En las opciones de contorno realizamos los siguientes cambios. El grosor lo subimos al máximo. Y el color lo cambiamos a blanco. Luego duplicamos y centramos el texto en la página. Volvemos a las opciones de contorno y realizamos los siguientes cambios. El grosor lo cambiamos a 140. Y el color lo cambiamos a negro. Bien, como podrán notar, es posible que en algunos textos queden formas de contorno, como esta, que afecten el resultado final de nuestro proyecto. Este detalle se soluciona agregando un elemento de forma, cambiando el color a negro y cubriendo las formas de contorno sobrantes. Ahora nos vamos a compartir. Descargar. Y hacemos clic en descargar. Y subimos la imagen recién exportada a Canva. Agregamos una nueva página al proyecto. En este punto tenemos la opción de usar el texto de doble contorno sobre un color de fondo sólido, un color de fondo con gradiente o agregando una imagen como fondo. Ustedes eligen la opción más conveniente para sus proyectos. Para este ejemplo, añadiré una imagen a la página. Ampliamos al tamaño de la página. Después, añadimos la imagen recién subida. Y también ampliamos al tamaño de la página. A continuación, vamos a Editar. Y cliqueamos en Quita fondo. Y ya tenemos listo nuestro texto con efecto doble contorno hecho en Canva paso a paso. ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales rápidos y prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.